Confesiones de San Agustín, libro 13. Capítulo 18. Mística lumbrera del cielo o alegoría de las actividades apostólicas. De este modo, Señor, te ruego, que nazca como tú lo haces y como tú das la alegría y la facultad. Nazca de la tierra la verdad y mire la justicia desde el cielo y sean hechas lumbreras en el firmamento. Partamos con el hambriento nuestro pan, e introduzcamos en casa al necesitado sin techo. Vistamos al desnudo y no despreciemos a los domésticos de nuestra semilla. A tales frutos nacidos en la tierra atiende, Señor, porque es bueno, y brote nuestra luz mañanera. Y obtenido a cambio de esta interior cosecha de la acción, la inteligencia de la palabra de la vida superior, en las delicias de la contemplación, aparezcamos en el mundo como lumbreras, adheridos al firmamento de tu escritura. Allí, en efecto, discutes con nosotros para que hagamos distinción entre las cosas inteligibles y sensibles, como entre el día y la noche, y entre las almas dadas a las cosas inteligibles y a las sensibles, a fin de que no seas tú solo ya el que en lo escondido de tu juicio, como antes de que fuera hecho el firmamento, haga distinción entre la luz y las tinieblas, sino también tus espirituales criaturas, colocadas y diferenciadas en el mismo firmamento, luzcan tu gracia manifestada por todo el orbe sobre la tierra, y hagan distinción entre el día y la noche, y signifiquen los tiempos, porque lo viejo pasó y ha surgido lo nuevo. Y porque ahora estás más cerca nuestra salud que cuando creímos, y porque la noche ha precedido y se acercó el día, y porque bendices la corona de tu año, enviando operarios a tu mies, en cuya siembra otros habían trabajado, y enviándolos a otra sementera, cuya mies se recogerá al fin del mundo. Así cumple los votos del deseoso, y bendice los años del justo, mas tú eres el mismo, y en tus años que no mueren, preparas el hórreo para los años que pasan. Porque con eterno consejo derramas a sus propios tiempos bienes celestiales sobre la tierra, porque a uno le es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría, como alumbrera mayor, en favor de aquellos que se deleitan con la luz de la verdad clara, como en el principio del día. A otro le es otorgada la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, como alumbrera menor. A otro la fe, a otro el don de curaciones, a otro el poder de milagros, a otro la profecía, a otro la discreción de espíritus, a otro el don de lenguas. Todos estos dones últimos son como estrellas, porque todos ellos nos sobra uno e idéntico espíritu, que reparte sus dones a cada uno como le place, y hace aparecer estrellas en sitio visible para utilidad de todos. La palabra de la ciencia, en la que están contenidos todos los misterios que cambian con los tiempos, es semejada a la luna, pero la restante lista de dones que hemos mencionado después como estrellas, cuanto más difieren de aquella claridad de la sabiduría de que goza el precipitado día, tanto se hallan más en el principio de la noche. Porque tales dones eran necesarios a aquellos quienes aquel tu siervo prudentísimo no podía hablar como espirituales, sino como a carnales. Aquel digo, que hablaba la sabiduría entre los perfectos, pero como hombre animal, como niño en Cristo que se alimenta de leche, mientras no se robustezca para tomar alimento sólido y fortalezca su vista para contemplar el sol, no abandone su noche, antes conténtese con la luz de la luna y de las estrellas. Estas cosas tienes dispuestas muy sabiamente para nosotros, Dios nuestro, en tu libro, en tu firmamento, a fin de que discernamos todas las cosas con admirable contemplación, aunque sea todavía según los signos y los tiempos y los días y los años. Capítulo 19.
disposición del alma apostólica. Pero ante todo, lavaos, purificaos, arrancad la maldad de vuestras almas y de la presencia de mi vista, a fin de que aparezca la tierra árida. Aprended a hacer el bien, juzgad al pupilo, haced justicia a la viuda, para que la tierra produzca hierba tierna y árboles frutales. Y luego venid, dice el Señor, disfrutemos, a fin de que sean hechas las lumbreras en el firmamento del cielo y luzcan sobre la tierra. Aquel rico querría saber del maestro bueno qué debía hacer para conseguir la vida eterna. Dígale el maestro bueno, a quien él juzgaba hombre y nada más, pero que realmente es bueno porque es Dios. Dígale que si quiere conseguir la vida, guarde tus mandamientos, separe de sí lo amargo de la malicia y de la iniquidad, que no mate, no fornique, no hurte, no diga falsos testimonios, a fin de que aparezca la tierra seca y germine el honor de la madre y del padre y la dirección del prójimo. Todo esto, dijo, lo he practicado. ¿De dónde pues tantas espinas si es tierra fructífera? Vete, arranca los espesos zarzales de la avaricia, vende lo que posees y llénate de frutos dándolo todo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Y sigue al Señor, si quieres ser perfecto, en compañía de aquellos entre quienes habla la sabiduría, aquel que conoce qué se debe dar al día y qué a la noche, como lo conoces tú, a fin de que sean también para ti lumbreras en el firmamento del cielo, lo cual no se hará si no estuviese allí tu corazón, ni tampoco podrá ser si no estuviera allí tu tesoro, como oíste del maestro bueno. Pero se contristó la tierra estéril y las espinas sofocaron la palabra. Pero vosotros, raza escogida, lo más débil del mundo, que dejasteis todas las cosas para seguir al Señor, id tras él, confundid a los fuertes, id tras él, pies especiosos, y lucid en el firmamento para que los cielos narren su gloria y viviendo entre la luz de los perfectos, aunque no como la de los ángeles, y la tiniebla de los pequeñuelos, aunque no de los desesperados. Lucid sobre la tierra, y el bien candescente por el sol anuncia al día la palabra de la sabiduría, y la noche, esclarecida por la luna, anuncia a la noche la palabra de la ciencia. La luna y las estrellas lucen en la noche, mas no las oscurece la noche, porque ellas mismas le iluminan según su capacidad. Ved aquí como si Dios dijera, háganse lumbreras en el firmamento del cielo, y al punto se oyó un sonido del cielo, como si sonara un viento vehemente, y fueron vistas lenguas divididas como de fuego, el cual se puso sobre cada uno de ellos, y fueron hechas las lumbreras en el firmamento del cielo, teniendo palabras de vida. Discurrid por todas partes, fuegos santos, fuegos hermosos. Vosotros sois la luz del mundo, y no estáis debajo del selemín. Ha sido exaltado aquel a quien os juntasteis, y os exaltará a vosotros. Discurrid y dadle a conocer a todas las gentes. Capítulo 20. Simbolismos del agua. Conciba aún el mar, y dé a luz tus obras, y las aguas produzcan reptiles de aguas vivas, porque separando lo precioso de lo vil, habéis sido hechos boca de Dios, por la que dice, produzcan las aguas, no el alma viva que debe producir la tierra, sino reptiles de almas vivas y volátiles que vuelen sobre la tierra, porque tus sacramentos, oh Dios, reptaron por las obras de tus santos en medio de las olas de las tentaciones del siglo, para imbuir a las gentes con tu nombre en tu bautismo. Y de ellos, algunos fueron hechos grandezas maravillosas, como los grandes cetáceos, y las voces de tus mensajeros volando sobre la tierra junto al firmamento de tu libro, propuesto a ti mismo como autoridad, bajo la cual revoloteen a donde quiera que vayan.
porque no hay lengua ni palabra en las que no se oigan sus voces de ellos, habiéndose extendido por todo el mundo sus sonidos, y llegado sus palabras hasta los confines de la tierra, porque tú, Señor, bendiciéndolas, las multiplicaste. ¿Siento yo por ventura, o soy un mistificador y no distingo los claros conocimientos de estas cosas en el firmamento del cielo, así como las obras corporales en el proceloso mar por debajo del firmamento del cielo? Porque de las cosas susodichas existen nociones sólidas y cabales, que no reciben aumento de las generaciones, como las luces de la sabiduría y de la ciencia. De estas mismas cosas existen operaciones corporales muchas y varias, y creciendo una de otra, se multiplican con tu bendición, oh Dios, que has tenido a bien reparar el fastidio de los sentidos mortales, para que en el conocimiento del alma la cosa que es única sea por las mociones del cuerpo figurada y dicha de muchos modos. Las aguas produjeron estas cosas, pero en tu palabra. Las necesidades de los pueblos extraños a la eternidad de tu verdad produjeron estas cosas, pero en tu evangelio, porque las mismas aguas arrojaron estas, cuya amarga languidez fue causa de que éstas saliesen a luz por tu palabra. Hermosas son todas las cosas haciéndolas tú, mas he aquí que tú, que las has hecho todas, eres inenarrablemente más hermoso. Si Adán no se hubiera apartado de ti por la caída, de su seno no se hubiera difundido el salitre del mar, es decir, el linaje humano profundamente curioso y procelosamente hinchado e inestablemente fluido, y así no hubiera sido necesaria que tus ministros obrasen místicos hechos y dichos corporal y sensiblemente en muchas aguas. Pues así se me han presentado ahora los reptiles y volátiles, por los cuales imbuidos los hombres e iniciados, sometidos a sacramentos corporales, no fuesen más allá, a no ser que el alma viviese espiritualmente en otro grado y mirase a la consumación después de la palabra del principio. Capítulo 21. Simbolismos de la tierra. Y por esta razón, por tu palabra, no es ya la profundidad del mar, sino la tierra separada de lo amargo de las aguas, no los reptiles de almas vivas y los volátiles, sino el alma viva, porque ya no tiene necesidad del bautismo necesario para los gentiles, como la tenía cuando estaba anegada por las aguas, pues ya no se entra de otro modo en el reino de los cielos, desde que tú estableciste que se entrase de esa manera. Ni busca las grandezas de tus maravillas para que tenga fin, puesto que no es de aquellos que no creen, sino vienen signos y prodigios, estando ya separada la tierra fiel de las aguas del mar, amargas en su infidelidad, y sabe que las lenguas son signos no para los fieles, sino para los infieles. Tampoco tiene necesidad la tierra que fundaste sobre las aguas de este género volátil, que las aguas produjeron por tu palabra. Envía a ella tu palabra por medio de los nuncios, puesto que aunque narramos sus obras, tú eres sin embargo quien obra en ellos, y produzcan el alma viva. La tierra la produce, porque la tierra es causa de que éstas obren en ella, como fue la causa el mar de que se produjesen los reptiles de alma viva y los volátiles, que vuelan debajo del firmamento del cielo, de los cuales ya no tiene necesidad la tierra, aunque como el pez, sacado del profundo, en aquella mesa que preparaste delante de los fieles, porque por eso fue sacado del profundo, para que alimente a la tierra seca. También las aves son generación marina, no obstante, se multiplican sobre la tierra, porque la infidelidad de los hombres fue causa de las primeras voces de los evangelizadores, aunque también los fieles son exhortados y bendecidos por ellos de mil modos de día en día. Pero el alma viviente toma su principio de la tierra,
porque ya no aprovecha a los fieles, sino el contenerse del amor de este mundo, para que viva para ti su alma, que estaba muerta, viviendo en delicias mortíferas, Señor, porque tú solo eres la delicia vivificadora de un corazón puro. Trabajen pues ya en la tierra tus ministros, no como las aguas de la infidelidad, anunciando y hablando por milagros, sacramentos y voces místicas que atraen la atención de la ignorancia, madre de la admiración, por el temor de estos signos misteriosos, porque tal es la entrada a la fe en los hijos de Adán, olvidados de ti, en tanto que se esconden de tu faz y se hacen abismos, sino trabajasen también como en la tierra seca, separada de los peligros del abismo, y sean para los fieles modelo, viviendo entre ellos, excitándolo a la imitación. Porque de este modo oyen no solo para oír, sino también para obrar. Buscad a Dios y vivirá vuestra alma, para que la tierra produzca el alma viva. No querráis conformaros con este mundo, absteneos de él, evitando aquellas cosas que apeteciéndolas muere, es como vive el alma. Absteneos de la cruel firmeza de la soberbia, de la indolente voluptuosidad de la lujuria y del nombre falaz de la ciencia, a fin de que sean las bestias amansadas y los brutos domados y las serpientes inocuas. Movimientos del alma son estos de un sentido alegórico, pero el fausto del orgullo y el deleite de la libidine y el veneno de la curiosidad son movimientos de un alma muerta, porque no muere ésta de modo que carezca de todo movimiento, sino que muere apartándose de la fuente de la vida, y ya así es recibida por el mundo pasajero y se conforma con él. Pero tu palabra, oh Dios, es fuente de vida eterna y no pasa. Por eso en tu palabra es prohibido aquel apartamiento de él cuando se nos dice: no queráis conformaros con este siglo, para que la tierra produzca la misma fuente de la vida, el alma viviente. Y en tu palabra, por medio de tus evangelistas, un alma continente, imitando a los imitadores de Cristo. Porque esto es lo que quieren decir las palabras según su género, porque la emulación del varón viene del amigo. Haceos, dice, como yo, pues yo me hago como vosotros. Así en el alma viva habrá bestias buenas por la mansedumbre de sus acciones, porque tú lo has ordenado diciendo: haz tus obras con mansedumbre y serás amado de todo hombre. También habrá frutos buenos que no estarán hartos si comieren, ni necesitados si no comieren, y serpientes buenas, no perniciosas para dañar, sino astutas para defenderse, y que exploran la naturaleza temporal, en tanto cuanto basta para que por la inteligencia de las cosas creadas vislumbren la eternidad. Porque tales animales sirven a la razón cuando refrenados para que no hagan progresos mortíferos, viven y son buenos. Capítulo 22. La criatura humana a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué aquí, Señor Dios nuestro y Creador nuestro, que cuando fueren prohibidas del amor del siglo aquellas afecciones con las cuales moriríamos viviendo mal, y comenzare a ser alma viviente, viviendo bien, y fuere cumplida tu palabra que dijiste por tu apóstol? No querráis conformaros con este siglo. Se seguirá también aquello otro que añadiste al punto y dijiste: reformaos en la novedad de vuestra mente, no ya según su género, como imitando al prójimo que nos procede, ni viviendo según la autoridad de un hombre mejor. Porque no dijiste: sea hecho el hombre según su género, sino hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que nosotros probemos cuál sea tu voluntad. Para a este fin, aquel tu dispensador, engendrado hijos por el Espíritu,
y no queriendo tener siempre de párvulos a estos que él nutriera con leche y fomentara como una nodriza, dijo: reformaos con la novedad de vuestra mente, a fin de conocer la voluntad de Dios, y que sea lo bueno, agradable y perfecto. Y por eso no dices: sea hecho el hombre, sino hagámosle. Ni dice según su género, sino a imagen y semejanza nuestra. Porque renovado en la mente y contemplando tu verdad inteligible, no necesita de hombre que se la muestre para que imite a su género, sino que teniéndote por guía, él mismo conoce cuál sea tu voluntad y qué es lo bueno, agradable y perfecto. Y ya capaz, tú le enseñas a ver la Trinidad de su unidad o la unidad de su Trinidad. Y por eso, habiendo dicho en lo plural, hagamos al hombre, añadió en singular, e hizo Dios al hombre. Y a lo dicho en plural, a imagen nuestra, repuso en singular, a imagen de Dios. Así es como el hombre se renueva en el conocimiento de Dios, según la imagen de aquel que le ha creado, y hecho espiritual, juzga de todas las cosas, que ciertamente han de ser juzgadas, mas él de nadie es juzgado. Capítulo 23. Potestad del hombre espiritual. En cuanto a que juzga todas las cosas, es lo mismo que decir que tiene potestad sobre los peces del mar y las aves del cielo, y todas las bestias y fieras, y toda la tierra, y todos los reptiles que reptan sobre la tierra. Esto lo ejecuta por inteligencia, por medio de la cual percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Mas por el contrario, el hombre constituido en tal honor no lo entendió, siendo comparado con los jumentos insensatos y hecho semejante a ellos. Pero en tu iglesia, oh Dios nuestro, conforme a la gracia que tú le has dado, porque somos obra de tus manos, creados para obras buenas, tanto los que espiritualmente presiden, como los que espiritualmente obedecen a los que presiden, pues tú hiciste al hombre de este modo varón y mujer, según tu gracia espiritual, en la que ya no importa sexo corporal de varón y mujer, por no haber judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Tanto digo, los que presiden como los que obedecen, juzgan ya espiritualmente, no de los conocimientos espirituales que brillan en el firmamento, porque no conviene juzgar de tan sublime autoridad, ni siquiera de tu mismo libro, aunque haya algo en él que no luzca, porque sometemos a él nuestra inteligencia y tenemos por cierto aún aquello que está cerrado a nuestras miradas y que está dicho recta y verazmente. Porque el hombre, aunque ya espiritual y renovado por el conocimiento de Dios, según la imagen del que le ha creado, debe sin embargo ser así obrador de la ley y no juez, ni tampoco juzga de aquella distinción entre hombres espirituales y carnales, que son, oh Dios nuestro, bien conocidos para tus ojos, aunque no se nos han manifestado a nosotros con obra alguna todavía, para que les conozcamos por sus frutos. Pero tú, Señor, ya les conoces, y los has dividido, y llamado en secreto antes de que fuera hecho el firmamento. Tampoco juzga el hombre, aunque espiritual, de los turbulentos pueblos de este mundo, porque ¿qué le va a él en juzgar de los que están afuera, ignorando quién vendrá de allí a la dulzura de tu gracia? ¿Y quién permanecerá en la perpetua amargura de la impiedad? Por eso el hombre, a quien tú hiciste a tu imagen, no recibió potestad sobre los luminares del cielo, ni sobre el mismo cielo invisible, ni sobre el día y la noche que llamaste antes de la constitución del cielo, ni sobre la congregación de las aguas que es el mar, sino que la recibió sobre los peces del mar y las aves del cielo y todas las bestias y toda la tierra y todos los reptiles que retan sobre ella, porque él juzga y aprueba lo que haya recto,
y al contrario, desaprueba lo que encuentra vicioso, sea en aquella solemnidad de rituales con que son iniciados los que tu misericordia busca en las aguas profundas, sea en aquella otra en que es presentado aquel pez que sacado del profundo come la tierra piadosa, sea finalmente en los signos de las palabras y en las voces sujetas a la autoridad de tu libro, como revoloteando bajo el firmamento, interpretando, exponiendo, disertando, disputando, bendiciendo e invocándote con signos que brotan y suenan en la boca para que el pueblo diga amén. La causa de que deban ser pronunciadas físicamente todas estas palabras es el abismo mundano y la ceguera de la carne, por la que no pueden ser vistos los pensamientos, sino necesario hacer ruido en los oídos. Así, aunque se multipliquen las aves sobre la tierra, con todo traen su origen de las aguas. Juzga también el que es espiritual, aprobando lo bueno y reprobando lo malo que hallare en las obras y costumbres de los fieles, de las limosnas como de tierra fructífera, y del alma viva por los afectos domeñados por la castidad, por medio de ayunos y de pensamientos piadosos, por la parte que en ellos toman los sentidos del cuerpo, porque ahora se dice que juzga de aquellas cosas en las cuales tiene facultad de corregir. Capítulo 24. La bendición de Dios. ¿Pero qué es esto? ¿Y qué misterio hay en ello? He aquí que tú, Señor, bendices a los hombres para que crezcan y se multipliquen y llenen la tierra. Es verdad que no nos indicas nada con esto, a fin de que tendamos algún tanto, porque no bendijiste igualmente la luz a la que llamaste día, ni el firmamento del cielo, ni a los luminados, ni a las estrellas, ni a la tierra, ni al mar. Yo diría que tú, nuestro Dios, que nos has creado a tu imagen, yo diría que tú quisiste otorgar propiamente este don de bendición al hombre. Si no hubieras bendecido también de este modo a los peces y cetáceos, para que creciesen y se multiplicasen y llenasen las aguas del mar, y se multiplicasen las aves sobre la tierra. Asimismo, diría que esta bendición pertenece a aquellos géneros de cosas que engendrado de sí mismos se multiplican, si la hallase también en los arbustos, frutales y bestias de la tierra. Ahora bien, ni a las hierbas y plantas, ni a las bestias y serpientes se ha dicho, creced y multiplicaos, no obstante que también todas estas cosas aumenten y conserven su especie engendrado, como los peces, las aves y los seres humanos. Diré, luz mía, oh verdad, que huelga esto y que ha sido dicho en vano. De ningún modo, oh Padre de la piedad, lejos esté de tu siervo que diga semejante cosa de tu palabra. Y si yo no entiendo lo que quiere significar con esta expresión, usen de ella mejor los mejores, esto es, los que son más inteligentes que yo, cada cual según el saber que tú les hayas dado. Sea pues agradable ante tus ojos mi confesión, por la que te confieso, Señor, mi creencia de no haber tú hablado así en vano. Ni tampoco callaré lo que se me ocurriese con la ocasión de esta lectura, porque ello es verdad, y no veo nada que me impida entender de este modo los relatos figurados de tus libros, pues sé que lo que es entendido de un solo modo por la mente puede ser expresado de muchos por el cuerpo, y lo que se expresa de un modo por el cuerpo puede entenderse de muchos por la mente. Sirva de ejemplo la simple noción de amor de Dios y del prójimo, con cuántos misterios y con cuántas lenguas, y en cada lengua de cuán infinitos modos es enunciada corporalmente. Así es como crecen y se multiplican los embriones de las aguas. Atiende nuevamente, cualquiera que seas tú el que esto lea. He aquí que de un solo modo presenta la escritura y la voz pronuncia. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Por ventura, no es cierto
que puede entenderse esto de muchos modos, no por falacia del error, sino por los diversos géneros de interpretaciones verdaderas. Así es como crecen y se multiplican los gérmenes humanos. Y así, si entendemos la misma naturaleza de las cosas, no en sentido alegórico, sino propio, conviene el pasaje, creced y multiplicaos a todas las cosas que son engendradas de semillas. Pero si las tratamos en sentido figurado, lo que creo más bien que fue lo que intentó la Escritura, que no en vano atribuye esta bendición a solo los gérmenes de los animales acuáticos y de los hombres, hallaremos ciertamente multitudes, tanto en las criaturas espirituales y corpóreas como en el cielo y la tierra, tanto en las almas justas y pecadoras como en la luz y en las tinieblas, tanto en los santos autores, porque nos ha sido suministrada la ley, como en el firmamento colocado entre las aguas, en la sociedad de los pueblos amargos, como en el mar, en el cielo de las almas pías, como en la tierra seca, en las obras de misericordia según la vida presente, como en las hierbas seminales y en los árboles frutales, en los dones espirituales manifestados para utilidad, como en las luminares del cielo y en los afectos formados por la templanza, como en el alma viva. En todas estas cosas hallamos multitudes, abundancias y aumentos, pero el que de tal modo crezca y se multiplique, que siendo una cosa sola, sea enunciada de muchos modos, y que una sola enunciación sea entendida de muchas maneras, no lo hallamos sino en los signos corporalmente expresados y en las cosas inteligiblemente concebidas. Por generaciones de las aguas, entendemos los signos corporalmente expresados por causa de nuestra profunda corporeidad, y por generaciones humanas, entendemos los conceptos inteligiblemente concebidos por la fecundidad de la razón. Y esta es la causa porque hemos creído que a uno y otro de estos géneros les ha sido dicho por ti, Señor, creced y multiplicaos, porque por esta bendición entiendo que nos ha sido concedida por ti la facultad y poder para expresar de muchas maneras lo que hubiéramos entendido de una sola, y de entender de muchos modos lo que le hemos enunciado oscuramente de un solo modo. Y de esta manera es como se llenan de peces las aguas del mar, que no se mueren, sino por los diversos signos corporales, y así también es como se llena la tierra de seres humanos, cuya aridez estimula el afán de saber bajo el control de la razón. Capítulo 25. Frutos evangélicos de la tierra. También quiero decir, Señor Dios mío, lo que me advierte tu Escritura en lo que sigue, y lo diré sin avergonzarme, porque diré cosas verdaderas, inspirándome tú lo que de tales palabras quieres que diga, porque no creo que diga verdad inspirándome otro fuera de ti, siendo tú la verdad, y todo hombre mentiroso. Por eso, quien habla la mentira, habla de lo suyo. Luego, para que yo hable la verdad, debo hablar de lo tuyo. He aquí que nos has dado para comida toda planta sativa que lleva simiente, la cual existe sobre toda tierra, y todo árbol que tiene en sí fruto de semilla sativa, y no para nosotros solos, sino también para todo volátil y bestias de la tierra y serpientes, pero no para los peces y grandes cetáceos, porque decíamos que por los frutos de la tierra se significaban y figuraban alegóricamente las obras de misericordia que son ofrecidas por la fructífera tierra para las necesidades de esta vida. Tal tierra era el piadoso Onesíforo, a cuya casa comunicaste misericordia por haber ofrecido al libro frecuente a tu Pablo sin haber tenido rubor de sus cadenas. Y eso hicieron otros hermanos que fructificaron con tal fruto surgiendo desde Macedonia lo que le faltaba a Pablo. Pero cómo se duele él de otros árboles que no le dieron el fruto debido, cuando dice, en mi primera defensa nadie me asistió, antes todos me abandonaron, no les sea esto imputado,
porque estos frutos les son debidos a los que ministran la doctrina racional por medio de la inteligencia de los misterios divinos, y se les deben como a hombres, más aún, se les debe como a alma viviente en cuanto se nos ofrecen para ser imitados en toda suerte de continencia. También se les deben como a aves del cielo por sus bendiciones que se multiplican sobre la tierra, porque a toda la tierra llegó el sonido de su palabra. Título 26. Fruto e intención de hacer el bien. Se alimentaban con estos manjares quienes se gozan en ellos, pero no se gozan en ellos los que tienen a su vientre por Dios, porque en aquellos que los proporcionan no es el fruto lo que dan, sino la intención con que lo dan, y así veo con toda claridad de dónde se gozaba aquel que servía a Dios, no a su vientre. Le veo y le doy el parabién con todo el alma, porque había recibido Pablo de los filipenses las cosas que le habían enviado por Epafrodito. Pero ya veo de dónde le venía el gozo. Le venía el gozo de allí, de donde se alimentaba, porque hablando con verdad dijo: me he alegrado vehementemente en el Señor, porque al fin habéis reavivado alguna vez hacia mí aquellos sentimientos en que antes abundabais y que os habían causado tedio. Estos, en efecto, con el largo tedio se habían marchitado y casi secado en orden a este fruto de buenas obras. Y Pablo se goza por ellos, no por él, porque votaron, porque socorrieron su diligencia. Por esto dice a continuación: no digo esto porque me haya faltado algo, porque he aprendido a bastarme con las cosas que tengo. Sé lo que es tener poco y lo que es abundar. Y he probado todas las cosas, y estoy hecho a todo, a estar harto, a tener hambre, a abundar y a padecer penuria. Todo lo puedo en aquel que me conforta. ¿En qué pues te gozas, oh gran Pablo? ¿En qué te gozas? ¿En qué te apacientas, oh hombre, renovado en el conocimiento de Dios, según imagen de aquel que te ha creado, ya alma viva por tan gran continencia, ya lengua voladora que habla misterios? Porque a tales animales les es debido este manjar. ¿Qué es lo que te alimenta? La alegría. Oigamos lo que sigue. Sin embargo, dice: hiciste bien participando de mi tribulación. De esto es de lo que se goza, de esto es de lo que se alimenta, porque obraron bien con él, no porque fuera aliviada su angustia, sino aquel que te dice: en la tribulación me ensanchaste, porque también supe en ti que eres quien me confortas, lo que es abundar y padecer penuria. Porque también vosotros, oh filipenses, dice, sabéis que en el principio de mi predicación, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia me asistió con sus bienes en razón de lo dado y recibido, sino únicamente vosotros, porque una y más veces enviasteis a Tesalónica con que atender a mis necesidades. Pues hace Pablo, ahora de que hayan vuelto a estas buenas obras, y se alegra que hayan brotado como la fertilidad del campo que revive. Pero ¿es acaso por razón de sus necesidades, por lo que dijo, me enviaste para remedio de mis necesidades? ¿Es acaso por esto lo que se goza? No es por esto. ¿Mas de dónde sabemos esto? De lo que él mismo añade, diciendo: no porque buscase la dádiva, sino porque deseo el fruto. He aprendido de ti, Dios mío, a distinguir entre el don y el fruto. Don es la cosa de quien socorre tales necesidades, como por ejemplo el dinero, la comida, la bebida, el vestido, el hospedaje, la ayuda. Mas el fruto es la buena y recta voluntad del dador, porque no dice solamente el maestro, el que recibiera al profeta, sino que añadió a título de profeta, ni dijo solamente el que recibiera al justo, sino que añadió a título de justo, porque así es como recibí aquel la merced del profeta y la del justo. Ni dijo solamente
el que diera a uno de mis pequeñuelos un vaso de agua fría, sino que añadió, únicamente a título de discípulo, y así agregó, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Don es recibir al profeta, recibir al justo, dar un vaso de agua fría al discípulo. Fruto, hacer esto a título de profeta, a título de justo, a título de discípulo. Con el fruto era alimentado Elías por la vida, que sabía que alimentaba a un hombre de Dios, y como a tal lo alimentaba, pero por el cuerpo era alimentado con el don. Ni era el Elías interior, sino el exterior, el que era alimentado, y que también era el que por falta de tal alimento podía morir. Capítulo 27. Simbolismo de los peces y cetáceos. Por eso diré la verdad en tu presencia, Señor. Cuando hombres ignorantes e infieles, para iniciar y ganar a los cuales son necesarios los sacramentos de iniciación y las grandezas de los milagros, los cuales creemos que han sido significados con los nombres de peces y cetáceos, acogen físicamente a tus siervos para sustentarlos o ayudarles en alguna necesidad de la vida presente, ignorando el por qué lo deben hacer y con qué fin. Así, ni aquellos sustentan a estos, ni estos son sustentados por aquellos, porque ni aquellos obran estas cosas con santa y recta intención, ni estos se alegran con las dádivas de aquellos, al no ver todavía fruto, porque realmente el alma se alimenta de Dios. Y esa es la razón por qué los peces y los cetáceos no comen los alimentos que solo produce la tierra ya separada y apartada del amargor de las ondas marinas. Capítulo 28. Y todas las cosas creadas eran muy buenas. Y viste, Señor, todo lo que hiciste y era muy bueno. También nosotros lo vemos y nos parece muy bueno, en cada uno de los géneros de tus obras. Cuando dijiste que se hicieran y se hicieron, viste que cada uno de ellos era bueno. He contabilizado que 7 veces dice la Escritura que viste que era bueno lo que creaste, y la 8ª nos dices que viste todas las cosas que hiciste y que no eran simplemente buenas, sino muy buenas, todas ellas en conjunto, porque tomadas cada una de por sí, son todas buenas, pero todas ellas juntas son buenas y muy buenas. Esto mismo se dice también de los cuerpos hermosos, que mucho más bello es un cuerpo formado de miembros, todos ellos hermosos, que cada miembro en particular, por bello que sea, debido a la simbiosis ordenadísima del conjunto. Capítulo 29. Dios nos ve y habla desde su eternidad. Y puse atención para ver si eran 7 u 8 veces las que viste que eran buenas tus obras, cuando te agradaron. Pero en tu visión no hallé tiempos por los que entendiera que tantas veces viste lo que hiciste. Y dije, oh Señor, ¿acaso no es verdadera esa escritura tuya, cuando tú verás, y la misma verdad eres el que la has promulgado? ¿Por qué pues me dices tú que en tu visión no hay tiempos, si esta tu escritura me dice que por cada uno de los días viste que las cosas que hiciste eran buenas, y contando las veces hallé ser otras tantas? A esto me dices tú, porque tú eres mi Dios, y lo dices con voz fuerte en el oído interior a mí, tu siervo, rompiendo mi sordera y gritando, oh hombre, lo que dice mi escritura, eso mismo digo yo, pero ella lo dice en orden al tiempo, mientras el tiempo no tiene que ver con mi palabra, que permanece conmigo igual en la eternidad, y así, aquellas cosas que vosotros veis por mi espíritu, yo las veo, y asimismo, las que vosotros decís por mi espíritu, yo las digo. Pero viéndolas vosotros temporalmente, yo no las veo temporalmente. Así, como diciéndolas vosotros temporalmente, yo no las digo temporalmente. Capítulo 30. Origen del mundo según los maniqueos.
He oído, Señor Dios mío, y he gustado una gota de la dulzura de tu verdad, y he entendido que hay a algunos a quienes les agradan tus obras, muchas de las cuales, dicen, las hiciste compelido por tu necesidad, como la fábrica de los cielos y el ordenamiento de los astros. Y esto no de cosa tuya, sino que ya antes existían estas obras creadas en otro lugar y con otro origen, y que tú las redujiste y ajustaste y coordinaste cuando de los enemigos vencidos fabricaste la fortaleza de este mundo, para que cautivos en esta construcción no pudieran rebelarse nuevamente contra ti, pero que otras cosas como las carnes y los animales diminutos y todo lo que echa raíces en la tierra, ni las has hecho tú, ni de ningún modo las has ajustado, sino que las has engendrado y formado una mente enemiga y una naturaleza diferente de ti, y no creaste por ti. Locos dicen estas cosas, porque no ven tus obras a través de tu espíritu, ni te conocen en ellas. Capítulo 31. Las obras de Dios deben verse desde el Espíritu de Dios. Pero los que ven las obras a través de tu espíritu, tú eres quien las ves en ellos. Y por tanto, cuando ellos ven que son buenas, tú eres quien ve que son buenas, y cualesquiera de ellas que por ti les agradan, tú eres quien se agrada en ellas. Y las que por tu espíritu nos agradan, a ti te placen en nosotros. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, las cosas que son de Dios, no las sabe nadie sino el espíritu de Dios. Pero nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que sepamos las cosas que nos han sido donadas por Dios. No obstante, me siento tentado a preguntar, ciertamente que nadie sabe las cosas que son de Dios, sino el espíritu de Dios. Pero, ¿cómo sabemos nosotros también las cosas que nos han sido donadas por Dios? Y oigo que se me responde, las cosas que sabemos por tu espíritu, puede decirse que no las sabe nadie sino el espíritu de Dios. Porque así como se ha dicho acertadamente de aquellos que habían de hablar con el espíritu de Dios, no sois vosotros los que habláis, así también de los que conocen las cosas por el espíritu de Dios, se dice rectamente, no sois vosotros los que conocéis, y consiguientemente a los que ven con el espíritu de Dios se les dice, no menos rectamente. No sois vosotros los que veis. Así, cuando ven en el espíritu de Dios que es bueno, no son ellos, sino es Dios el que ve que es bueno. Una cosa es pues, que uno juzgue que es malo lo que es bueno, como hacen los que hemos dicho antes, otra, que lo que es bueno, vea el hombre que es bueno, como sucede a muchos, a quienes agrada tu creación porque es buena, y sin embargo, no les agradas tú en ella, por lo que quieren gozar más de ella que de ti. Y otra, finalmente, el que cuando el hombre ve algo que es bueno, es Dios el que ve en él que es bueno, para que Dios sea amado en su obra, el cual no lo sería si no fuera por el Espíritu que nos ha dado, porque el amor de Dios se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, por el cual vemos que es bueno cuanto de algún modo es, porque procede de aquel que existe, no de cualquier modo, sino por esencia. Capítulo 32. Recapitulación y gratitud por la obra de la creación. Gracias te sean dadas, Señor. Vemos el cielo y la tierra, ya la parte corpórea superior e inferior, ya la creación espiritual y corporal, y en el adorno de estas dos partes de que consta ya la mole entera del mundo, ya la creación universal sin excepción. Vemos la luz creada y separada de las tinieblas, vemos el firmamento del cielo, sea el que está entre las aguas espirituales superiores y las corporales inferiores, cuerpo primario del mundo, sea este
espacio de aire, porque también esto se llama cielo, por el que vagan las aves del cielo, entre las aguas que van sobre ellas en forma de vapor y se condensan en las noches serenas en forma de rocío. Y estas otras, que corren pesadas sobre la tierra. Vemos en los vastos espacios del mar la belleza de las aguas reunidas y la tierra seca ya desnuda, ya formada de modo que fuese visible y compuesta y madre de hierbas y de árboles. Vemos de lo alto resplandecer las lumbreras, el sol que se baja para el día, y la luna, y las estrellas que se alegran la noche, y con todos los cuales se notan y significan los tiempos. Vemos toda la naturaleza húmeda, fecundada de peces y de monstruos y de aves, porque el espesor del aire que soporta el vuelo de las aves se acrecienta con la evaporación de las aguas. Vemos que la superficie de la tierra se hermosea con animales terrestres, hecho a tu imagen y semejanza, por esta misma imagen y semejanza, esto es, en virtud de la razón y de la inteligencia, es antepuesto a todos los animales irracionales, pero como en el alma del hombre hay una parte que deliberando es dominante y otra que se somete obedeciendo, así vemos que la mujer fue hecha corporalmente para el varón, la cual, aunque tenga igual naturaleza de inteligencia racional, sin embargo, en cuanto al sexo del cuerpo, está sujeta al sexo masculino, del mismo modo que el impulso de la acción se somete a la inteligencia para generar de la razón aptitudes y destrezas con que obrar rectamente. Vemos estas cosas, cada una por sí buenas y todas juntas muy buenas. Capítulo 33. Todas las criaturas de Dios vienen mañana y tarde. Te alaban tus obras para que te amemos, y te amamos para que te alaben tus obras, las cuales tienen por razón del tiempo principio y fin, nacimiento y ocaso, aumento y disminución, apariencia y privación. Tienen pues consiguientemente mañana y tarde, parte oculta y parte manifiesta, porque han sido hechas de la nada por ti, no de ti, ni de alguna cosa no tuya, o que ya existiera antes, sino de la materia concretada, esto es, creada a un tiempo por ti, porque tú formaste sin ningún intervalo de tiempo tu informidad, porque siendo una cosa la materia del cielo y de la tierra, y otra la forma del cielo y de la tierra, tú hiciste sin embargo a un tiempo las dos cosas, la materia de la nada absoluta, la forma del mundo de la manera informe, a fin de que la forma siguiese a la materia sin ninguna demora interpuesta. Capítulo 34. Exposición alegórica de toda la creación. También consideramos la significación por qué cosas hiciste que éstas fueran hechas con tal orden o con tal orden descritas, y vimos por ser cada cosa buena y todas juntas muy buenas en tu verbo, en tu único cielo y tierra, cabeza y cuerpo de la Iglesia, en la predestinación anterior a todos los tiempos, sin mañana ni tarde. Pero cuando comenzaste a poner por obra temporalmente las cosas predestinadas para manifestar las cosas ocultas y componer nuestras descomposturas, porque sobre nosotros estaban nuestros pecados y habíamos descendido lejos de ti al abismo tenebroso, sobre el que se cernía tu espíritu bueno para socorrernos en tiempo oportuno. Y justificaste a los paganos y los separaste de los malvados, y afirmaste la autoridad de tu libro entre los superiores, que sólo a ti serían dóciles, y los inferiores que habían de sometérseles a estos, y congregaste a la sociedad de los infieles en una misma aspiración, a fin de que apareciesen los anhelos de los fieles, y te preparasen obras de misericordia, distribuyendo a los pobres las riquezas terrenas para adquirir las celestiales. Luego encendiste algunas lumbreras en el firmamento, tus santos, que tienen palabra de vida y llenos de carismas espirituales,
brillan con soberana autoridad. Después, para instruir a las gentes infieles, produjiste los sacramentos y milagros visibles, y las voces de palabras según el firmamento de tu libro, con que fuesen bendecidos también los fieles de la materia corporal. Más tarde, formaste el alma viviente de los fieles por medio de los afectos ordenados con el vigor de la continencia, y finalmente renovaste a tu imagen y semejanza al alma, a ti solo sujeta y que no tiene necesidad ninguna de autoridad humana que imitar, y sometiste a la excelencia del entendimiento la actividad racional, como al varón la mujer, y quisiste que todos los ministerios necesarios para perfeccionar a los fieles en esta vida fuesen socorridos por los mismos fieles, en orden a las necesidades temporales, con obras fructuosas para el futuro. Vemos todas estas cosas y todas son muy buenas, porque tú las ves en nosotros, tú que nos diste el Espíritu con que las viéramos y en ella te amáramos. Capítulo 35. Dios, la paz sin ocaso. Señor Dios, danos la paz, puesto que nos has dado todas las cosas, la paz del descanso, la paz del sábado, la paz sin ocaso. Porque todo este orden hermosísimo de cosas muy buenas, terminados sus fines, pasará, y por eso se hizo en ellas mañana y tarde. Capítulo 36. Descansaremos en Dios el sábado de la vida eterna. Pero el día séptimo no tiene tarde, ni tiene ocaso, porque lo santificaste para que dure eternamente, a fin de que, así como tú descansaste el día séptimo, después de tantas obras sumamente buenas como hiciste, aunque las hiciste estando en reposo, así el oráculo de tu libro nos advierte que también nosotros, después de nuestras obras muy buenas, porque tú nos las has donado, descansaremos en ti el sábado de la vida eterna. Capítulo 37. Dios descansará en nosotros, porque también entonces descansarás en nosotros, del mismo modo que ahora actúas en nosotros, y así será que el descanso tuyo por nosotros, como ahora son estas obras tuyas por nosotros. Tú, Señor, siempre actúas y siempre descansas. No ves en el tiempo, ni te mueves en el tiempo, ni descansas en el tiempo. Y sin embargo, tú eres el que realiza tu visión temporal y el tiempo íntimo y el descanso del tiempo. Capítulo 38. El sábado del eterno descanso. Llamad y se os abrirá. Nosotros pues vemos estas cosas que has hecho porque son, pero tú porque las ves son. Nosotros las vemos externamente porque son, e internamente porque son buenas, pero tú las vistes hechas allí donde viste que debían ser hechas. Nosotros, en un tiempo, nos hemos sentido movidos a obrar el bien, después que nuestro corazón concibió de tu espíritu, pero en tiempo anterior fuimos movidos a obrar mal. Tú, en cambio, Dios, uno y bueno, nunca has cesado de hacer bien. Algunas de nuestras obras, por gracia tuya, son buenas, pero no sempiternas. Después de ellas esperamos descansar en tu grande santificación. Pero tú, bien que no necesitas de ningún otro bien, estás en reposo, porque tú mismo eres tu reposo, tu quietud. Pero, ¿qué hombre dará esto a entender a otro hombre? ¿Qué ángel a otro ángel? ¿Qué ángel al hombre? A ti es a quien se debe pedir, en ti es en quien se debe buscar, a ti es a quien se debe llamar. Así se recibirá, así se encontrará, así se abrirá. Amén. Laura Aguilar, leyendo libros para ti.
Si te ha gustado este video, da like, comparte, Comenta. suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.